tardes, estimados estudiantes. El día de hoy culminaremos nuestra cátedra de Derecho Administrativo General y vamos a ver los recursos administrativos previstos en la LUPA. ¿Qué son los recursos administrativos? Es la primera pregunta que nos debemos hacer. Son un instrumento de impugnación a los actos administrativos que le permiten a la administración la facultad de revisar sus propias actuaciones. Estos recursos se deben ver como un mecanismo de defensa de los derechos que tienen los particulares frente a la administración. De allí que las personas solo podrán ejercer sin que fuera obligatorio el agotamiento de la vía administrativa. Los recursos administrativos o judiciales que fueran procedentes para la defensa de sus derechos frente a las actuaciones o omisiones de la administración pública, salvo en el caso del procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República. En ese caso, obligatoriamente se debe agotar la vía administrativa. ¿Cómo se clasifican los recursos? A nivel administrativo están los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios. El primer recurso ordinario que vamos a ver el día de hoy es el recurso de reconsideración, el cual es entendido como aquel que se intenta ante la propia autoridad que dictó el acto administrativo para que lo revise. Su apelativo de reconsideración es porque se le pide al funcionario que reconsidere su propia decisión. ¿Cuál es el objeto de este recurso? Pues que los actos administrativos productores de efectos individuales, de acuerdo a lo así establecido en el artículo 94 de la LOPA, en armonía con el artículo 85. ¿Cuál es el órgano que conoce de este recurso? Le corresponde conocer al mismo órgano que dictó el acto administrativo que se impugna. ¿Cómo se procede en su interposición? El recurso de reconsideración debe ser interpuesto ante el funcionario que lo dictó en un lapso de 15 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo que se impugna. Existe en el recurso de reconsideración una identidad entre la autoridad que recibe el escrito y la que decide. Lapso, entonces, para ejercer el recurso, 15 días hábiles siguientes a su notificación del acto impugnado. Vencido estos 15 días, sin que se haya interpuesto el recurso por el interesado, el acto queda firme y no podrá ser impugnado posteriormente por otro recurso administrativo, sino que debe ejercerse a través de la vía judicial. Sin embargo, se debe tener presente que la presentación posterior de un recurso puede ser entendida como una denuncia ante la autoridad administrativa y esta autoridad puede considerarlo y, si fuera procedente, revisar el acto, revocarlo o modificarlo. Su decisión. Este recurso de reconsideración debe interponerse ante el funcionario que lo dictó y ese mismo debe decidirlo. Contra la decisión de un recurso de reconsideración no puede interponerse un nuevo recurso de reconsideración. Es decir, que el recurso de reconsideración solo puede intentarse una sola vez. Indica la norma en el artículo 94, los distintos lapsos para decidir dependiendo del grado que ocupa el funcionario que conoce del mismo. Es decir, tomando en consideración si el acto impugnado pone fin o no a la vía administrativa. Si no pone fin a la vía administrativa, significa que el órgano o el funcionario autor del acto impugnado y a quien le corresponde decidir se encuentra ubicado dentro de una estructura jerárquica inferior o de grado subordinado. Entonces, si no pone fin, debe decidir en un lapso de 15 días contando al partir del recibido. Si pone fin a la vía administrativa, significa que el recurso de reconsideración debe decidirlo el superior jerarca, es decir, que la persona que emitió el acto es la máxima autoridad de ese órgano, tal como nos lo indica el autor Enrique Meyer. Ha de tratarse de aquellos supuestos en los cuales, por el índole del asunto o la materia del procedimiento constitutivo del acto impugnado, es decidido por el jerarca de la organización administrativa. El artículo 91 de la LOPA señala que cuando el recurso de reconsideración debe ser decidido, por ejemplo, por un ministro, el lapso de decisión es de 90 días hábiles, contados a partir de la presentación del reescrito. Esta norma es clara respecto de aquellos lapsos donde debe conocer o decidir el ministro, pero resulta un poco ambigua
en cuanto a quien le corresponde decidir sea el superior jerarca distinto a un ministro. Sin embargo, por una interpretación en contrario sensu de este artículo 94 de la LOPA, que preceptúa que cuando el recurso no ponga fin a la vía administrativa, debe decidir el mismo en un lapso de 15 días hábiles siguiendo su presentación. La mayoría de la doctrina ha inferido que si el recurso administrativo pone fin a la vía administrativa, la decisión debe darse en un lapso distinto de aquel y en consecuencia el pronunciamiento decisorio ha de hacerse en el curso de los 90 días hábiles siguientes a su presentación, al igual que en el caso que corresponda a un ministro. ¿Cuál es la base legal para este tipo de recurso? El artículo 94 y de forma general se le aplica el 90, 91, 92. ¿Qué efectos tienen? Es un requisito indispensable para ejercer el recurso jerárquico. En segundo lugar, si se interpone, no se puede acceder a la vía jurisdiccional hasta que no haya una decisión o opere el silencio administrativo. En tercer lugar, la respuesta debe ser expresa o también puede ser tácita en el caso del silencio administrativo negativo, por lo cual se entenderá habilitado al administrado para acceder a los recursos jurisdiccionales vencido el lazo habilitado para decidir. En segundo lugar, tenemos el recurso jerárquico. El recurso jerárquico es aquel que se intenta contra un acto administrativo de un funcionario administrativo de menor jerarquía, a los efectos de que su superior jerárquico conozca de él. Se trata entonces de una apelación administrativa, por decirlo de alguna manera, contra el acto administrativo ante un superior en una jerarquía. ¿Cuál es el objeto de este recurso? El objeto es un acto administrativo que decide no modificarse que decide no modificar el acto administrativo anterior, es decir, venimos a impugnar la decisión del recurso de reconsideración. Cuando se ha solicitado, obviamente que una reconsideración, es decir, el objeto real es la negativa del funcionario a reconsiderar su propio acto. Interposición. El recurso jerárquico es viable únicamente cuando ya se ha interpuesto el recurso de reconsideración y el órgano inferior decide no modificar o no revocar el acto administrativo del cual es autor. O simplemente ya pasó el tiempo para que decidiera y operó el silencio administrativo negativo. También procede este recurso cuando ha transcurrido perdón, ajá, cuando ha transcurrido el silencio administrativo. O sea, ya pasó el lapso y se dio el silencio administrativo. Por supuesto, debemos entender que no siempre es procedente un recurso jerárquico una vez decidido negativamente de forma expresa o tácita. Un recurso de reconsideración, pues en aquellos casos donde este último es conocido y decidido por el órgano de máxima jerarquía, lo que procede es que se utilice la vía contencioso administrativa. En otras palabras, también es un requisito indispensable para que se pueda ejercer un recurso jerárquico la existencia de un órgano superior jerárquico al que no reconsideró. Entonces, ¿cuál es la autoridad ante la cual se interpone este recurso? De acuerdo al artículo 95 y 96 de la LOPA, es ante el ministro o el superior jerárquico del organismo respectivo. Aquí también tenemos que tener presente que existe un recurso jerárquico impropio. ¿Cuándo? Es cuando existe un órgano que no es el jerarca del que dictó el acto, pero actúa en función de contralor administrativo. Este tipo de recurso no se concibe sin una disposición expresa que establezca su procedencia. Presten mucha atención. ¿Por qué? Porque no es una vía natural. Un ejemplo claro es, existe una decisión por parte de la Junta Directiva de Lotería del Táchira. El recurso jerárquico va en contra de esta Junta Directiva y el ente en segunda instancia será la Secretaría General de Gobierno, es decir, recurso de reconsideración ante Junta Directiva, pero
recurso jerárquico ante Secretaría General de Gobierno aquí en el estado Táchira. ¿Por qué? Es lo que se deben estar preguntando. Porque ese es el ente ante el cual está adscrito la Lotería del Táchira. Este ente, la Secretaría General de Gobierno, tiene 90 días de igual forma para decidir. Si no se va ante el ente adscrito, se va directamente ante el Ministerio de Adscripción. Todo va a depender del artículo. Ahora, su decisión. El recurso jerárquico debe ser decidido por la máxima autoridad jerárquica, es decir, por el órgano superior en una estructura administrativa. En el caso de la administración centralizada, es decir, poder público nacional, en el poder ejecutivo, le corresponde al ministro y la descentralizada a los órganos superiores a este. Es aquí importante recordar, estimados estudiantes, que un órgano inferior no puede decidir por delegación los recursos intentados contra las decisiones de un órgano determinado, de acuerdo al artículo 88 de la ley. En cuanto al lapso para decidir el recurso, el artículo 91 nos dice que 90 días hábiles siguiente a la presentación en caso de ministro. Ahora bien, si se trata de una decisión que debe ser tomada por un superior jerarca contra actos de órganos inferiores como los institutos autónomos, a falta de una disposición expresa, la opinión dominante es que por analogía se aplique el artículo 91 de la LOPA. En otras palabras, 90 días desde que se interpuso el recurso administrativo. Ahora bien, si no se decide expresamente este recurso, vencido el lapso para tal efecto, en el caso de que sea un ministerio, quien deba decidir, queda abierta la vía por la jurisdicción contencioso administrativo. Pero si se trata de una decisión que debe tomar el órgano superior jerárquico de un instituto autónomo, lo que queda abierta es una posibilidad de intentar un nuevo recurso jerárquico ante el Ministerio de Adscripción. Como regla general de los recursos, si la decisión es expresa, el órgano decisor de un recurso jerárquico puede modificar, confirmar o revocar el acto impugnado, así como ordenar una reposición del procedimiento, es decir, volverlos a alguna etapa del proceso que ya acabó o simplemente convalidar el acto administrativo. ¿Cuál es la base legal de este recurso? Los artículos 95 y 96 y de forma general del 90, 91, 92. ¿En qué casos no procede el recurso jerárquico? Primero, cuando el recurso de reconsideración ya haya sido interpuesto ante el superior jerarca. Y en segundo lugar, que esto les quede bien claro, ante las decisiones sancionatorias de los órganos de control fiscal, es decir, la Contraloría, en cualquiera de sus niveles, nacional, estatal o municipal. ¿Por qué? Porque en su misma ley especial, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, establece que ellos no permiten recursos de reconsideración. Recursos extraordinarios. Ya venimos para la segunda etapa de la clasificación de los recursos. El primer recurso extraordinario que tenemos es el de revisión. A este tipo de recursos se le ha bautizado también con el nombre de recurso extraordinario de revisión, pues consideran que a pesar de que la LOPA no alude a una expresión de extraordinario, cabe catalogarlo como tal porque solo se abre contra actos administrativos que están firmes, es decir, que ya han agotado la vía administrativa y solo procede en hipótesis específicas y taxativas. Se justifica dicha sección, pues el motivo que da nacimiento al acto administrativo que se impugna constituye un medio ilícito o fraudulento. Y por encima de la seguridad jurídica, ustedes deben saber ya que está el orden público. Es entendido entonces como aquel recurso que se interpone ante un superior jerárquico con motivos precisos, derivados de hechos que sobrevengan después de que el acto ha sido decidido. ¿Cuál viene a ser entonces el objeto de este recurso? Su objeto es un acto administrativo firme, es decir, aquellos actos que adquirieron estabilidad o firmeza, no impugnables por vía de otro recurso,
porque se ha vencido el laxo para impugnarlos o por consentimiento del interesado al no ejercer el recurso de reconsideración o jerárquico en su oportunidad. ¿Cuáles son las causas o los motivos taxativos por los cuales se puede interponer este recurso? En primer lugar, tenemos cuando han aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto no disponibles para la época de la tramitación del expediente. En segundo lugar, está cuando en la resolución hubieran influido en forma decisiva documentos o testimonios declarados falsos por una sentencia judicial definitivamente firme. Y en tercer lugar, tenemos cuando la resolución cuya revisión se solicita hubiere sido adoptada a través de cohecho, violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta, y ello hubiese quedado establecido así a través de una sentencia judicial definitivamente firme. Ahora bien, estimados estudiantes, ¿cómo se interpone este recurso? Se interpone directamente ante el ministro respectivo. Si la impugnación se refiere a un acto administrativo de la Administración Central, es decir, del área ejecutiva de los poderes públicos, corresponde el ministro del ramo. Y si el recurso se dirige contra un acto administrativo, por ejemplo, de un instituto autónomo, ante el ministerio de su adscripción. En cuanto al lapso para interponer, el recurso de revisión se interpone dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la sentencia que establezca la manifestación fraudulenta o la falsedad de los documentos, o dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de haberse tenido conocimiento de existencia de aquellas pruebas que pues, no estaban disponibles para el momento de la tramitación del expediente. Su decisión. Este recurso lo decide el ministerio respectivo, que es el mismo funcionario ante quien se intenta y cuenta con un lapso de 30 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación. Si no se decide expresamente en este lapso previsto, se entiende que ha sido negada, es decir, un silencio negativo, silencio administrativo negativo, pudiendo el interesado acudir a la vía contencioso administrativo. Igualmente, queda abierta la vía contencioso administrativo si el funcionario pues, decide de forma negativa. Fundamento legal, artículos del 97 al 99. Ahora, tenemos los recursos de hecho. La la ley orgánica de procedimientos administrativos no hace referencia de forma expresa a este tipo de recursos, pero el mismo resulta como un principio en la propia consagración de los recursos y para lo cual se puede acudir a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, que tiene valor de fuente supletoria en los procedimientos administrativos. El recurso de hecho es aquel que se intenta ante un órgano superior máximo cuando el órgano competente ante quien se interpone el recurso se niega a oír. ¿Cuál va a ser el objeto de este recurso? Bueno, resulta del hecho de que se proponga un recurso y que la autoridad competente se niegue a oírlo o admitirlo, por lo que dicha autoridad estaría faltando a la ley y desconociendo el derecho del administrado. ¿Cómo se interpone? Pues el recurso de hecho, si se trata de un recurso de reconsideración y no se está agotando vía administrativa, se interpone ante la autoridad superior jerárquica. Si se refiere a una negativa del órgano superior jerarca, por ejemplo, un instituto autónomo se intenta ante el Ministerio de Adscripción. Pero si se trata del agotamiento de una vía administrativa, bien sea un recurso de reconsideración o un recurso jerárquico, ya ahí se recurre, de hecho, ante la jurisdicción contencioso administrativa. En tercer lugar, tenemos el recurso de reclamo. Es también denominado el recurso de queja por algunos autores. Este constituye un medio formal de defensa. Se considera que es un medio formal de queja y constituye a su vez un derecho del interesado a elevar ante el superior jerarca de un funcionario público que conoce de algún procedimiento, una solicitud o una petición, el reclamo
por retardo, omisiones, distorsiones o incumplimiento de cualquier plazo, trámite o procedimiento. Este recurso se encuentra reglamentado en el artículo 3 y 4 de la LOPA. Antes de esta ley, se debe tener presente que no había una regulación expresa en el derecho positivo sobre el mismo. Pues entonces, ¿cuál viene a ser el objeto de este recurso? Como se desprende de la norma, el objeto de este recurso es es la inacción de un órgano administrativo, es decir, retardo, distorsión, omisión, incumplimiento de un trámite, un plazo o un procedimiento que le corresponde conocer. ¿Cómo se interpone el recurso? El recurso de reclamo se intenta ante el superior jerárquico inmediato por un escrito razonado donde se debe indicar cuál es la omisión, retardo o incumplimiento por parte del funcionario que está conociendo de la causa. La norma no expresa un plazo alguno para interponer este recurso. Por lo tanto, se infiere que puede ser interpuesto en cualquier estado o grado antes de una resolución definitiva. Y su decisión. El recurso de reclamo debe ser resuelto dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción. Ahora bien, tenemos que tener presente cómo funciona el procedimiento administrativo. La interposición. ¿Cuáles son los requisitos? En primer lugar, tenemos un requisito subjetivo, que viene a estar conformado por el órgano de la administración pública y los interesados. El órgano de la administración pública, pues, es la competencia que tiene este organismo de conocer de los recursos y decidir. El interesado son aquellas personas que se encuentran afectadas por sus derechos, el cual se encuentra establecido en el artículo 23 de la LOPA. También tenemos requisitos objetivos, el acto administrativo previo y el acto administrativo final. El acto administrativo previo, para poder ejercer algún recurso administrativo, es necesario de que exista un acto administrativo previo, que es lo que se denomina por algunos doctrinarios como el acto que se va a impugnar. Especialmente se corresponde a aquellos actos administrativos tácitos, ya que no existe un acto administrativo como tal que se puede impugnar, sino que el interesado va a actuar en virtud del silencio administrativo. Ahora, un acto administrativo final, los interesados podrán interponer los recursos contra actos administrativos que lesionen sus intereses legítimos, personales y directos. Excepcionalmente, los interesados podrán interponer los recursos en aquellos actos administrativos en trámite, ya que nos indica que se trata de un procedimiento en curso, en consecuencia aún no existe un acto administrativo definitivo. En tercer lugar, está por su actividad. ¿En dónde? El lugar. ¿En qué lugar se puede presentar? Primero, en la unidad correspondiente a los órganos y entes administrativos. En segundo lugar, la ley establece la oficina de correo como se establezca reglamentariamente. Pues la oficina y postel, creo que eso ya cerró y pues no contaría en este segundo sitio. En tercer lugar, tenemos las representaciones diplomáticas o delegaciones consulares de Venezuela. ¿En qué tiempo? Pues los plazos contarán a partir del día siguiente de la notificación o publicación. Los plazos que se establezcan por día se computarán en días hábiles. Para aquellos que no saben, cuando la ley de repente dice 18 días, bueno, son 18 días hábiles. Los días añadidos en virtud del término de la distancia son continuos y se deben expresar de tal manera que le quede claro al interesado el acto de la notificación. Los plazos que se configuren por meses o años concluirán el día igual a la fecha del acto que corresponda para complementar el laxo fijado. Si el laxo se debe cumplir en un día que carezca el mes, se tendrá vencido el último día del mes. Pero si ese día es inhábil, el plazo se extenderá al siguiente día hábil. ¿Qué efectos tienen los recursos? A la vía administrativa, en primer lugar, está la ampliación de las potestades de la administración. Con la interposición del recurso, la administración puede entrar a conocer sobre ese acto administrativo impugnado y, pues, en su potestad de revisar.
También tenemos el principio de la no suspensión de los efectos del acto administrativo. La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto administrativo impugnado, ya que si lo dicta la administración es porque en principio está conforme a la legalidad y tiene todos sus efectos. Excepcionalmente, cuando haya nulidad absoluta o un daño irreparable, queda a potestad del órgano si suspende o no los efectos en el transcurso de la interposición del recurso. Ahora, ¿qué efectos tiene por vía jurisdiccional? Se accede a la vía jurisdiccional cuando se agota la vía administrativa, teniendo presente que no necesariamente es así, porque la Ley Orgánica de la Administración Pública señala que no es necesario que se agote. Cuando digo agote la vía administrativa, quiero decir que ejerce todos los recursos correspondientes establecidos en la LOPA o las leyes especiales para determinados actos administrativos antes de poder acudir a la vía jurisdiccional. Bueno. Se puede acceder a vía jurisdiccional sin haber accedido en un primer momento a vía administrativa, que es lo que les estaba diciendo. Pero deben estar muy conscientes que si ya han accedido a vía administrativa y quieren acceder a vía jurisdiccional, deben esperar a que haya una decisión expresa o ver el silencio administrativo negativo. Si la sentencia declara la nulidad, prevalece la sentencia del tribunal sobre el acto administrativo de la administración. El segundo punto que viene es la sustanciación. Se rige por los principios del procedimiento ordinario. Una vez que se ejerce el recurso, la ley señala que la administración debe pronunciarse sobre todo lo que ha sido alegado y probado por las partes. El último fase del procedimiento es la terminación o la decisión. El órgano de la administración pública deberá resolver todos los asuntos que se sometan a su consideración, aunque no hayan sido alegados por los interesados. No podrán ser delegados los recursos de los actos de sus propias decisiones. En el caso de que el funcionario público fallezca, otro funcionario asume la competencia y tiene la obligación de decidir. Tipo de decisiones. Para el acto administrativo surta efectos, se debe notificar. ¿Sí? Ahora, ¿qué se notifica? Una decisión desestimatoria o estimatoria. Estimatoria conlleva la modificación o extinción de un acto administrativo impugnado. Desestimatoria niega la solicitud por el interesado y refuerza el acto administrativo impugnado. ¿Qué principios se rigen en estos procedimientos? La prohibición de la reforma peyorativa o, en latín, reformatio impeius. Hace referencia a que la administración pública no puede agravar la situación de un particular. Los laxos. El recurso de reconsideración y jerárquico deberá decidirse dentro de los 90 días siguientes, recordando que serían hábiles en su presentación. Se puede acceder a la vía jurisdiccional cuando interpuestos los recursos que ponen fin a la vía administrativa hayan sido decididos en un sentido distinto al solicitado o no se haya producido decisión en los plazos correspondientes. Sobre los plazos o términos. El plazo, pues como se lo dije en su momento, se contarán a partir del día siguiente a la notificación o la publicación. Los plazos que se establezcan por días se computarán en días hábiles, el término de distancia por días continuos y los plazos que figuren por meses o años concluirán en el día igual a la fecha del acto que corresponda para completar el lapso fijado. Si es un día que no lo tiene el mes, se tendrá el siguiente día hábil. Y con esto, estimados estudiantes, terminamos nuestra cátedra de Derecho Administrativo General. Si hay alguna duda o alguna pregunta sobre este tema, pues estoy abierta a escucharlas a través del foro o por mensajería interna. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima materia.